Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, si se le escucha. Voy a dar inicio con el curso, doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de terapia nutricional intravenosa sueroterapia. El ponente a cargo del curso es la doctora Jenny García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado y le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos con el tema de terapia nutricional intravenosa y sueroterapia. Bueno, entonces vamos hablando sobre lo que es la sueroterapia. Dentro de esto vamos a tener algunas ideas. Vamos a empezar que no existe una sueroterapia ideal. No existe una regla general de cómo se deben aplicar o cómo se deben preparar estas sueroterapias. Es muy dependiente de la experiencia laboral de uno, ¿no? Como profesional y de las diferentes escuelas y modas en las que se haya educado. Los sueros deben ser ajustados a las características específicas de cada paciente, es decir, no a todos se le debe dar lo mismo. Muchas veces se escucha a los pacientes decir, yo quiero este suero que le han dado a mi tía, que le ha hecho bien, por ejemplo. Entonces, no debería ser así. Nosotros tenemos que ajustar dependiendo al paciente cuáles son los requerimientos que éste tiene para su cuerpo, ¿no? Si por decir necesita vitamina C, porque necesita reparar algunas heridas, quiere ayudar a su piel, etcétera, ¿no? Entonces, para ello es importante que nosotros conozcamos cada una de las propiedades que tiene cada una de las vitaminas y de todos los sueros que vayamos a aplicar. Lo más importante es el balance diario, ¿no? En general, los cambios electrolíticos deben corregirse de forma lenta, igual que se han generado. Si no, producimos mucha iatrogenia. Entonces, no es que mientras más le doy, mejor, ¿no? Y tampoco mientras más rápido, mejor. Entonces, tenemos que ver de manera, existen tiempos en los que cuales se pueden aplicar estos sueros, no cada día, por ejemplo, y también no en cantidades que sean mayores, porque esto también puede producir un daño en el paciente, lo que nosotros llamamos iatrogenia. Bueno, entonces empecemos hablando de lo que es la composición corporal. El 60% del peso corporal, recordemos que es agua, ¿no? 42 litros en un hombre y 36 litros en una mujer. ¿Ya? Entonces, de los cuales 2 tercios de esta agua es intracelular y 1 tercio es agua extracelular. Dentro de esta agua intracelular vamos a tener que van a estar separados por una membrana celular que solo es permeable al agua. Ahora, dentro de lo que hablamos de que 1 tercio es agua y extracelular, de este, de este tercio de agua, 3 cuartos es intersticial y 1 cuarto es intravascular. Y estos van a estar separados por lo que es una pared de capilar y esto va a ser permeable tanto a aguas como a iones. Entonces vamos viendo la cantidad de electrolitos que tenemos en cada uno de estos espacios, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el agua intracelular, tenemos un potasio de 145 miliequivalentes litro. Hablando del agua extracelular, vamos a encontrar que tenemos sodio 140 miliequivalentes litro y potasio 4 miliequivalentes litro. Esto es importante a la hora de hacer la corrección de electrolitos o deficiencias que existiese en cada uno de los pacientes. Vayamos viendo cuáles son los objetivos de la sueroterapia.
nos va a ayudar a aportar estas necesidades mínimas diarias que requerimos en los pacientes con la dieta absoluta, a reponer aquellas pérdidas líquidas y electrolitos, ya sea, por ejemplo, en pacientes que tengan poliuria, pacientes que tengan fiebre, ¿no? Recordemos que este tipo de alteraciones hacen que se pierda no solo agua, sino los electrolitos que nosotros tenemos. Y entonces, al reponer, nosotros vamos a reponer tanto estos electrolitos que se han perdido como los líquidos. Y la cantidad va a ser muy variable y va a depender de cada uno de los pacientes. Debemos corregir las alteraciones hidroelectrolíticas. Por ejemplo, pacientes con hipo o hipernatremia, hipo o hiperpotasemia y la alteración tanto del equilibrio ácido-base. Vayamos hablando de los tipos de soluciones que existen. Tenemos las soluciones con las cuales podemos hacer estos sueros vitaminizados, ¿no? Entonces tenemos soluciones cristaloides. Dentro de estas tenemos las hipotónicas y fíjense en esta pequeña tablita que les estoy mostrando acá. Tenemos salino al 0,45%. Las soluciones isotónicas tienen un fisiológico al 0,9%. Aquí dentro de estas tenemos a Ringer lactato, al glucosado al 5%, al glucosado isotónico. Y dentro de los hipertónicos tenemos al salino hipertónico, al glucosado al 10, 20, hasta 40%. Y también tenemos algunas que nos van a ayudar a corregir el pH. Soluciones alcalinizantes, por ejemplo, o soluciones acidificantes. Dentro de las soluciones coloides que también podemos utilizar, tenemos la albúmina, fracciones de proteína de plasma humano y ya algunos coloides artificiales, ¿no? Tenemos al manitol principalmente. Entonces, recordar, ¿no? Los cristaloides son soluciones electrolíticas azucaradas que nos van a permitir mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Y los coloides son soluciones que van a contener partículas de alto peso molecular en suspensión. Y estos van a actuar como si fueran expansores plasmáticos. Dentro de la distribución del agua aportada por los sueros, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos solución glucosada al 5%, sin electrolitos, es isosmótico con el plasma, y esta agua se va a distribuir la proporción clásica, ¿no? A los 3 compartimientos que hemos visto anteriormente. Y la solución fisiológica al 9%, el agua que es aportada va a ir a ocupar el espacio extracelular. Ahora, vamos con indicaciones generales, que se los voy a dejar esta tabla aquí, donde nos explica para cada tipo de soluciones. Entonces tenemos los coloides artificiales que nos van a ayudar a la reposición de volumen de hipovolemia, coloides naturales, la misma solución fisiológica para reposición de volumen, de presión del líquido extracelular, incluso en casos de shock hipovolémico. Y bueno, aquí se los dejo en la tablita para que vayan repasando cada una de estas. ¿Cuál es la composición de los sueros más habituales usados, no? Tanto tenemos los sueros isotónicos, ¿no? Aquí estamos viendo la composición que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos la solución fisiológica al 9%. Esta es ideal para pérdidas grandes, por ejemplo, diarreas, en casos de pacientes con vómitos, una deshidratación donde se ha perdido mucha agua. Entonces nos ayuda mucho en este tipo de casos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que es hipertensión o pacientes hipertensos, porque recordemos que esta solución tiene alto contenido en sodio. Ahora, respecto a la solución glucosada, 5%, esta lo vamos a administrar en caso de deshidratación hipertónica, donde utilizamos mayor pérdida de agua que de los solutos, ¿no? En este caso, normalmente serían pacientes ancianos o en niños, ¿ya? Hay que tener cuidado
en pacientes con ictus, porque se debe evitar en las primeras 24 a 36 horas, porque la hiperglucemia incrementa la morbilidad del proceso y nos puede dar un incremento de un edema cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dar solución glucosa a un paciente con ictus. Y también en pacientes con enfermedad de Addison, porque tiene riesgo a que tenga una crisis. Bueno, hablando de las soluciones hipertónicas, vamos a tener el suero salino hipertónico, que puede ser el suero glucosado al 10%. Recordemos, si es un suero glucosado al 10%, se aporta 10 gramos de glucosa por litro, 100 gramos de glucosa por litro. Si es un suero glucosado al 20%, se aporta 200 gramos de glucosa por litro. Entonces, estos nos van a aportar energía y van a movilizar este sodio desde la célula al espacio extracelular y potasio en sentido opuesto. Nos utilizamos principalmente en casos de pacientes con hiponatremia o hiperpotasemia, shock hemorrágico, un trauma cráneoencefálico grave y en pacientes gran quemados. Y aquí se los dejo esta pequeña tabla de composición de los sueros y las ampollas de hidroelectrolíticas, ¿no? Ahí tenemos ampollas de cloruro de sodio, solución fisiológica, solución glucosa al 5%, para que ustedes vayan viendo qué cantidad de glucosa nos aumenta, ¿no? Qué cantidad de sodio y vayan haciendo sus cálculos, ¿no? Tenemos igual las ampollas de calcio que se pueden utilizar, de cloruro de potasio, de suero hipertónico, fósforo, etcétera. También tenemos otros tipos de sueros. Tenemos el suero, el bicarbonato propiamente dicho, que esto lo utilizamos en caso de pacientes con acidosis. ¿Ya? También tenemos la albúmina endovenosa, que lo podemos utilizar en pacientes que tienen una hipoalbuminemia. Y en reposición para paracentesis. ¿Cuáles son las pautas de reposición oral? Siempre la vía ideal, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, 1 gramo de sal común, o sea, 1 gramo de sal equivale a 17 miliequivalentes de sodio y cloro. 1 gramo de bicarbonato equivale a 12 miliequivalentes de cloruro de bicarbonato. Y ahí tenemos el biopotasio, bioca espártico, que vamos a ir viendo cada uno de estos cuánto equivale. Tenemos que tener en cuenta el balance hídrico, es decir, la ingesta va a ser variable dependiendo a cada paciente, ¿no? Y tenemos que ver, depende de esta ingesta, cuántas son las pérdidas insensibles. Tenemos pérdidas por el sudor, la misma respiración y las heces, ¿no? Entonces, 500 ml con 50 mil equivalentes de sodio. Entonces, una pérdida insensible, por ejemplo, aumentan en casos de fiebre, en casos de hiperventilación y diarrea. Ahora, recordemos que tenemos una autorregulación a nivel renal, lo que nosotros conocemos como diuresis, ¿no? Entonces, esta diuresis a la ingesta se le resta las pérdidas, tanto pérdidas insensibles y las patológicas. Entonces, normalmente es de 1 a 2 ml por kilogramo hora. Y aquí en esta tablita estamos viendo las entradas que deberíamos tener y las salidas. Agua de ingesta libre que deberíamos tomar de 1 hasta 1.3 ml. Agua de alimentos de 700 hasta 1000 ml. Agua de oxidación de 300 ml. Y el total de entradas debería ser de 2000 a 2600 ml. Y las necesidades diarias teóricas. Tenemos en la dieta absoluta sumar las pérdidas si hay que reducir, si es un paciente cardiópata. Ya, entonces vamos a ir viendo cada una de estas necesidades. De agua debería ser de 30 a 50 ml por kilogramo de peso día. Entonces nosotros hacemos el cálculo y más o menos una mujer que pesa 60 kilogramos debería consumir 2 litros de agua al día. Y un hombre que pesa 70 kilogramos
debería tomar 2.5 litros de agua al día. Ese es el requerimiento que necesita su cuerpo. También tenemos requerimientos de sodio y potasio, ¿no? Entonces aquí tenemos el sodio, por ejemplo, que es 1 a 2 equivalentes por kilogramo día. Eso es lo que nosotros necesitamos, que sería de 800 a 100 equivalentes por día más o menos. Entonces, en caso se debe disminuir si existe un fallo cardíaco o renal. Entonces, recuerdan, si hay pacientes cardíacos o pacientes que tienen algún problema renal, les tenemos que bajar la cantidad de sodio. Y en caso de potasio, requerimos 0.7 a 1 equivalentes día. Entonces, tener presente, ¿no? Para añadir a los sueros. Disminuir si existe insuficiencia renal y aumentar si las pérdidas digestivas o renales. Entonces, la composición ideal debería ser 1000 ml de solución fisiológica más 1000 ml de solución glucosal 5% con 15.000 equivalentes de cloruro de potasio en la mujer, por ejemplo, o en el caso del hombre, lo que estamos viendo debajo. Algunas condiciones especiales, en hipertensión hay que disminuir la proporción de los salinos. En cardiópatas, lo mismo, disminuir sueros y se debe añadir diuréticos. En caso de ictus, no se recomiendan soluciones hipotónicas. En fiebre, por cada grado que se aumenta de la temperatura, se debe aumentar 500 ml a las necesidades. Entonces, se debe reponer mucha más agua a pacientes que han tenido fiebre. Y en relación a los vómitos, 500 a 1000 ml por día de aguas extras. Igual se debe aumentar en caso de diarreas, incluso mayor a 1000 ml por día. Entonces, unos sueros de 3 ml diarios se requerirían en un paciente que está con diarreas. Y en otras situaciones especiales tenemos pacientes con shock, pacientes con pancreatitis aguda, hipercalcemia, cetoacidosis diabética y vamos a ir viendo cada una de estas. Ahora vayámonos a hablar sobre las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes orgánicos esenciales para el organismo presentes en pequeñas cantidades en los alimentos. Entonces, las vitaminas son sustancias que van a jugar un papel importante en lo que viene de todos los procesos metabólicos, pero que no pueden ser sintetizados por los mismos. En su ausencia, las personas van a desarrollar algunas enfermedades u otras condiciones anormales. El cuerpo humano no va a ser capaz de sintetizar sus propias vitaminas. Algunas de ellas no pueden ser almacenadas, por tanto, estas vitaminas deben ser obtenidas por la alimentación diaria. Hablemos de las provitaminas. Las provitaminas son precursoras de algunas vitaminas que son aportadas por la dieta y que al metabolizarse originan a lo que son vitaminas respectivas. Entonces van a ser estas precursoras de algunas vitaminas que van a ser aportadas por la dieta. Entonces, dentro de estas tenemos un ejemplo que son los betacarotenos. Los betacarotenos son provitaminas que se van a convertir en vitamina A. Los betacarotenos los encontramos, por ejemplo, en las zanahorias. Entonces, una persona que consume zanahorias está consumiendo estas provitaminas que son los betacarotenos y estas se convierten en vitamina A. Ahora, si tenemos provitaminas, también tenemos antivitaminas. Estas son moléculas que van a poseer una estructura química semejante a las vitaminas, pero van a competir en una vía metabólica determinada por lo que se les denomina antagonistas. ¿Ya? Entonces, un antagonista, por ejemplo, del ácido fólico sería la aminopterina. Vamos con las funciones. ¿Qué es lo que hacen las vitaminas? Regulan los procesos que ocurren en las células. Son necesarias tanto para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento de la energía y todo el bienestar general del cuerpo. Nos ayuda al mantenimiento de las funciones vitales, participan activamente del metabolismo de nutrientes, participan en la síntesis de hormonas,
neurotransmisores y son cofactores enzimáticos. Hablemos de una vitaminosis. ¿Qué es una vitaminosis? Es una alimentación carente o deficiente de estas vitaminas. Entonces, principalmente por el consumo de alimentos conservados, puede ser también por la absorción intestinal deficiente. Por ejemplo, algún problema a nivel del estómago, un cáncer gástrico, por ejemplo, una obstrucción biliar, algo que esté evitando que no se absorban bien las vitaminas. También por un aumento de los requerimientos, por decir, para una persona que realiza ejercicio, va mucho al gimnasio, hace el doble de deportes. Entonces, este tipo de personas requieren, o sea, tienen un aumento de los requerimientos, pero si no se les da lo que necesitan, ese tipo de personas deberían consumir más vitaminas, ¿no? Entonces, si no se les da, entonces puede producir una vitaminosis. También en algunos casos desequilibrios dietarios, por ejemplo, pacientes con bulimia, pacientes con anorexia, que ya hay una alteración en lo que es su alimentación y por tanto pueden desarrollar una avitaminosis. Ahora, hablando de las vitaminas, vamos a tener dos tipos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles. Aquí tenemos una clasificación muy bonita. Vamos a ver los hidrosolubles y las liposolubles. Esta tabla es muy importante que la conozcan. Entonces tenemos a las hidrosolubles. Nos dice que las hidrosolubles no se acumulan en el organismo, se disuelven en agua y se eliminan rápidamente. Es preciso, entonces, como se eliminan rápidamente, es preciso que hagamos el aporte diario. Dentro de estas vitaminas hidrosolubles tenemos a la vitamina C y la del complejo B. Entonces tenemos la B1, B2, B3, B6, B12, la biotina, que es la B7, el ácido pantoténico, que es la B5, y el ácido fólico, muy conocido, que es el B9. Ahora, ¿en qué alimentos encontramos estas vitaminas? Lo encontramos en carnes, vísceras, huevos, leche, legumbres, cereales, verduras, algunos frutos secos, cítricos, vegetales de hojas verdes. Ahora hablemos de las liposolubles. Estas sí se acumulan en el organismo, no se disuelven en agua y se almacenan en hígado y tejido graso. Entonces, estas vitaminas liposolubles no se deben consumir todo el tiempo, porque si nosotros hacemos el consumo de estas por ejemplo, algunas de estas vitaminas, ustedes saben que se pueden conseguir fácilmente en la farmacia, ¿no? La vitamina A, D, E, K, pero se tiene que saber la cantidad que necesita el paciente, no solo tomarlas de manera indiscriminada. Recordemos que son liposolubles y estas se van a acumular en el hígado y tejido graso, por tanto, pueden dañar estos órganos. Ahora, ¿dónde encontramos? ¿Está bien consumirlos en la dieta? Sí, de la dieta sí está bien que lo consumamos, pero no de las farmacias, esos que ya están producidos. Entonces, dentro de las liposolubles vamos a encontrarlas en aceites, en algunos lácteos, en todos los lácteos derivados y en los huevos. Vamos con la absorción y acumulación de vitaminas. Toda la absorción se va a llevar a cabo ¿en dónde? En el intestino delgado, ¿no? Las vitaminas liposolubles son absorbidas en el duodeno y se van a ir acumulando. Por ejemplo, la vitamina A se almacena principalmente en el hígado, la vitamina K y E también en el hígado y la vitamina D se almacena en tejido graso y muscular. Las vitaminas hidrosolubles son absorbidas con el agua y van a ingresar directamente a la sangre. Entonces van a ser absorbidas en duodeno y ayuno, no se acumulan en el organismo y el exceso de estas vitaminas simplemente es eliminado por la orina. Entonces es importante el consumo adecuado de forma diaria. Vamos con la digestión y absorción. Aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es que trabaja? Como les decía,
se va a empezar a absorber a lo que viene a ser el duodeno y el intestino propiamente dicho, y vamos a encontrar eso, ¿no? Una vez que se absorben estas a nivel del intestino, van a llegar a los vasos. Aquí tenemos, ¿no? Como les decía, ingresa por el estómago todos los alimentos con estas vitaminas y va a empezar a absorberse a nivel del duodeno y el intestino y luego va a atravesar, va a irse, una vez que está absorbido, va a llegar a la circulación y por la circulación llega al hígado y el restante puede ser eliminado por los riñones. Hablemos de las vitaminas hidrosolubles. Como les decía, estas vitaminas se disuelven en agua, no se acumulan en el cuerpo, se transportan en la sangre, regulan los procesos que nos van a dar energía y dentro de estos tenemos la vitamina C, vitamina B12, B2, B6, niacina, ácido fólico, biotina, pantoténico. Recordar que estas vitaminas y todas se deben consumir con moderación. Vayamos hablando de cada una de estas. Hablemos de la vitamina B1 o también conocida como tiamina, ¿ya? Entonces, este es un activo de la tiamina, por ahí su nombre, ¿no? Esta nos ayuda a procesos metabólicos del cuerpo, a la descarboxilación del ácido alfa oxaglutárico, y bueno, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el germen de los cereales, ¿no? En los cereales principalmente, en el arroz sin cáscara, y en algunos purificados. Em, ¿Qué más? El requerimiento de la vitamina B1 va a ser de 2 miligramos. ¿Dónde más podemos encontrar? Como les decía, en granos, ¿no? En carne porcina, en el hígado, legumbres, levadura de cerveza. Y bueno, los requerimientos que vamos a pedir tiene que ver mucho con la dieta del individuo, el consumo de azúcares, por ejemplo, el consumo de lípidos. Ahora, ¿cuál es la función? Nos va a ayudar esta vitamina al metabolismo de hidratos de carbono de todas las células. Entonces, es una vitamina muy importante en el metabolismo de hidratos de carbono. Si nosotros tuviéramos una deficiencia de esta vitamina, nos produce un cuadro clínico conocido como beriberi. Este beriberi ocasiona una debilidad en el paciente, fatiga, dolor de cabeza, taquicardia y posteriormente nos puede dar síntomas neurológicos, vasculares o cardíacos. Entonces, esta vitamina, como saben ustedes, como les explico, lo encontramos en diferentes alimentos que podemos consumirlos diarios, ¿no? Entonces, si una persona no consume todos estos alimentos, no consume alguno de estos, vamos a encontrar que puede tener el beriberi. Y aquí tenemos, ¿no? La vitamina B1, como les decía, que la podemos encontrar en todos estos productos. Vamos con la vitamina B2, que es la riboflavina. La riboflavina o vitamina B2 libera la energía que se encuentra en las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, el anterior nos ayudaba lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. En este va a liberar esta energía proteica, tanto de las grasas y los carbohidratos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la vitamina B2? En el hígado, la leche, el huevo principalmente. Normalmente se encuentran en alimentos de origen animal, como puede ser, como les decía, el hígado, el riñón, puede ser pescado, la yema de huevo, y en vegetales estarían el tomate, espinaca y zanahoria. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? 1 a 2 miligramos en adultos. En embarazadas aumenta, recordemos que una embarazada debe alimentar a un ser más. Entonces va a 2,5 miligramos. Entonces se cubre una dieta balanceada de todos estos alimentos. ¿Qué pasa si una persona no tiene o tiene deficiencia de esta vitamina? Va a producirle una inflamación en la lengua y labios, lesiones detrás de las orejas,
Puede producir seborrea, descamación, fotofobia y conjuntivitis. Entonces vamos viendo, ¿no? Esta es la fórmula química de la riboflavina. Ahí tenemos a la riboflavina. Vamos con la vitamina B3. La vitamina B3 o ácido nicotínico, o también llamado niacina, esta se involucra en lo que son los procesos de liberación oxidativa de la energía a partir de los alimentos. Nos ayuda a proteger la piel y nos mejora la circulación. Entonces, muy importante esta proteína porque nos va a proteger contra el riesgo de desarrollar pelagra. ¿Ya? ¿Qué es el pelagra aquí, no? Es la capa, por ejemplo, hay una incapacidad de absorber la niacina. Entonces, en esta enfermedad nosotros vamos a ver cómo estamos viendo en la imagen. Vamos a encontrar llagas escamosas a nivel de la piel, cambios en la mucosa, ya sea fíjense, la mucosa bucal y síntomas mentales. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Podemos encontrarlo en hígado, carnes, huevos, cereales enteros, vegetales. Los vegetales no tienen gran cantidad de esta vitamina. Más que nada lo encontramos en carnes, huevo y cereales. Entonces, pacientes que son vegetarianos, por ejemplo, podrían tener un déficit de la vitamina B3 o el ácido nicotínico. Entonces, los requerimientos diarios va a ser de 20 miligramos día en niños y de 13 a 19 miligramos en adultos. Y recordemos que en las embarazadas se aumenta más. Entonces, en la avitaminosis, pues produce el pelagra. Entonces, vamos a encontrar estas lesiones en la piel, como les decía. Va a haber dolor e inflamación de la lengua y la mucosa bucal. Además, todo esto también provoca vómitos, gastroenteritis y puede producir trastornos neurológicos. Entonces, recordar que la vitamina B3, si es que no se tiene, podemos tener pelagra. Ya. Entonces, aquí tenemos el ácido nicotínico, su forma química. Vámonos con la vitamina B5. La vitamina B5 o ácido pantoténico vamos a encontrarlo en hígado, riñones, huevo, carne, arvejas de pollo, levaduras, tomates, papas, trigo. Entonces, si se dan cuenta, existen diferentes alimentos que podemos consumirlos y una avitaminosis de una deficiencia de esta vitamina B5 produce trastornos gastrointestinales, alteraciones en la piel, puede producir dermatitis o descamación de la piel. Entonces, si vemos que algún familiar o alguien está con este tipo de problemas de dermatitis así de la nada o descamaciones de la piel, podemos pensar de que tiene una deficiencia, ya sea de esta vitamina B5 o de la vitamina B3. B5. Vamos hablando de la vitamina B6 o piridoxina. Está también conocida como piridoxal o piridoxamina, ¿no? Vitamina B6. Lo vamos a encontrar principalmente aquí está. Ya. Lo vamos a encontrar en cereales enteros, legumbres, hígado, leche, carne de cerdo, pescado y yema de huevo. Y los requerimientos diarios va a ser en un adulto 2 miligramos diarios, embarazadas 6 a 7 miligramos. Y recordemos, esta vitamina sí puede ser sintetizada por la flora intestinal. Recordemos que a nivel del intestino tenemos una flora bacteriana que también es buena. Entonces, esta produce esta vitamina B6. Entonces, esto también nos ayuda mucho, ¿no? Una avitaminosis
Su deficiencia nos puede producir alteraciones cutáneas, igual, ¿no? En la piel principalmente, una gastroenteritis, confusiones mentales, depresión, disminución de la hemoglobina, vómitos, diarrea y convulsiones. Entonces, cuando nosotros sí sabemos que la misma flora intestinal produce esta vitamina, ¿por qué uno tendría vitaminosis de esta vitamina? ¿Por qué? Porque algunas personas toman antibióticos debido a algún tratamiento que se le ha dado y a veces estos medicamentos son tan fuertes que barren con la flora bacteriana y por lo mismo este paciente, además de que no lo consume en los alimentos, entonces puede sufrir de una avitaminosis. Esta vitamina sí tiene antagonistas, a diferencia de las otras. Esta tiene, por ejemplo, la isoniazida, que es un tratamiento que se da en pacientes de tuberculosis. Entonces, esta isoniazida inhibe o por decir compite con la vitamina B6 y por tanto hace que no se absorba esta vitamina. Tenemos la biotina o vitamina B7. Lo encontramos en diversos alimentos y lo podemos encontrar tanto en vegetales y animales. Y también esta es sintetizada por la flora intestinal. Entonces, normalmente de esta no se produce una vitaminosis, es muy poco frecuente. Su deficiencia puede producir alteraciones dérmicas, anemia, anorexia, dolores musculares y náuseas. Y esta va a actuar como una coenzima de las reacciones de carboxilación y transferencia de grupos ácidos. Es decir, que nos va a ayudar en la síntesis de energía a través de las proteínas y carbohidratos del consumo. Vamos con la vitamina B9. Esta vitamina B9, también conocido como ácido fólico o ácido teriglutámico, tiene que ver, esta es muy importante en la formación de nuevas células, por tanto es importante para el crecimiento y desarrollo normal de los fetos. Es de ahí que se le da a la madre ácido fólico antes del embarazo y durante el embarazo para que el niño no tenga ninguna anormalidad fetal, porque ayuda mucho al desarrollo nervioso. Entonces, dentro de lo que viene a ser el ácido fólico, vamos a encontrar a esta principalmente en vegetales de hojas verdes. Ahí es donde la vamos a encontrar en mayor cantidad. ¿Para qué nos sirve? Interviene en la producción tanto de glóbulos rojos junto con la vitamina B12. Es necesario en la síntesis del ADN que controla lo que son los factores genéticos. Interviene en la formación del tubo neural. Por tanto, como les digo, es muy importante, sobre todo en las primeras semanas de gestación, cuando se está desarrollando lo que es el sistema nervioso. Y actúa en la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, si se dan cuenta, se interviene en la producción de glóbulos rojos. También nos evita la anemia. Seguimos con la vitamina B9. ¿Qué nos produce una deficiencia de esta vitamina? Nos va a producir una anemia megaloblástica. Entonces, es importante esta vitamina. ¿Y en qué alimentos podemos encontrarlo? En legumbres, hígado, riñón, levadura de cerveza y también puede ser producida por la flora intestinal en muy pocas cantidades. Y tiene sus antagonistas, la aminopterina y el metrotrexato. Entonces, recordar si tienen algún paciente que está tomando estos medicamentos, puede que no esté absorbiendo esta vitamina, ¿no? Aquí tenemos misma vitamina B12, la cobalamina, ¿no? Conocida también con este nombre. Se sintetiza por los microorganismos y se encuentra en el hígado de los animales, ¿no? Entonces, en el hígado podemos encontrar la vitamina B12.
La deficiencia de folato, vitamina B12, produce una anemia perniciosa, ¿no? Es lo que estamos visualizando aquí. Nos ayuda en la formación de glóbulos rojos, colabora en el mantenimiento del sistema nervioso central, nos ayuda en la síntesis de ácidos nucleicos y colabora en el metabolismo para conseguir energía y también en el metabolismo lipídico. Hablemos entonces de dónde la encontramos, en qué alimentos encontramos a la vitamina B12 o cobalamina. Lo encontramos en alimentos de origen animal, como ser hígado, riñón, carne, leche, huevos, pescado y mariscos. ¿Ya? Y también una parte en la flora intestinal. Una vitaminosis nos puede producir una falta de producción en el estómago del factor intrínseco. ¿Ya? Por tanto, nos puede producir una anemia perniciosa. Entonces, por ello, la vitamina no se absorbe y produce el cuadro de anemia perniciosa, ¿no? Es importante el factor intrínseco que tenemos que tener en el estómago. Los síntomas de una deficiencia de esta vitamina, de la cobalamina, nos da una anemia megaloblástica, fatiga, degeneración de lo que son los nervios periféricos, que podría progresar a una parálisis. Hablemos de la vitamina C. La vitamina C, o también conocida como ácido ascórbico, esta lo podemos encontrar a partir de vegetales o frutas cítricas, ¿no? Muchos conocemos estas frutas. Entonces, ¿para qué nos sirve la vitamina C en el cuerpo? Nos ayuda a la formación de colágeno y para la curación de heridas. De ahí que se le da a los pacientes, sobre todo posterior a una cirugía, para que recupere más pronto esas heridas que se le ha ocasionado. Entonces, también nos ayuda a la formación de colágeno. Por de ahí que se utiliza mucho la vitamina C en tratamientos de medicina estética y cosmetología. Nos ayuda en la elasticidad de la piel. Recordemos que la elasticidad de la piel se va perdiendo con los años, entonces es importante el consumo de vitamina C. Luego tenemos la absorción de hierro, nos ayuda a que nosotros podamos absorber el hierro de los alimentos. Y también nos va a mejorar la resistencia a infecciones. Fíjense la importancia de la vitamina C, de ahí que muchos lo incluyen en sus tratamientos de sueroterapia con vitaminas. En alimentos que encontramos tenemos al brócoli, en el col de Bruselas, en el coliflor, verduras que son frondosas, los pimientos rojos, los chiles, el perejil, las fresas, el kiwi, las guayabas y todo lo que son las frutas cítricas. Y ahí tenemos, ¿no? Nos ayuda en el sistema inmunitario. Participa en la absorción de hierro, desempeña un papel importante para la cicatrización de heridas y también la síntesis de colágeno. Tiene una función antioxidante. Por eso es que dice, ¿no? Que ayuda mucho al envejecimiento prematuro. Una deficiencia de esta vitamina nos produce escorbuto. Este escorbuto, vamos a tener el paciente debilidad, paciente con anemia, hematomas, encías sangrantes y dientes flojos. Esto se debe a una deficiencia de vitamina C. Como les decía, lo encontramos en diferentes alimentos, principalmente ahí, ¿no? Tomates, espinacas, frutos cítricos. Recordemos que esta vitamina C se puede perder sus poderes, sus beneficios, si nosotros los hacemos cocer. Y la deshidratación propiamente dicho. Muchos dicen, no, yo consumo frutos deshidratados. Entonces, en este caso de la vitamina C, no es tan efectivo. Entonces, es importante recordarles eso. Lo mismo con las espinacas. Las espinacas, si ya se los hacen en sopa, ya no va a adquirir esta vitamina C. Entonces, de ahí que es importante mejor consumirlas en ensaladas.
Tienen que ser vegetales frescos o frutas frescas. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? 75 miligramos en adultos, lactancia 100 miligramos día. Y en pacientes que ya están con, por ejemplo, infecciones o temperaturas, procesos febriles, traumatismos, mayor a 200 miligramos día. Recordemos que al ser una vitamina hidrosoluble, el exceso que nosotros consumamos de vitamina C se va a eliminar por la orina. Una vitaminosis, como les decía, produce escorbuto. Esta va a producir anemia, dolores articulares, hemorragias en la piel, inflamación de las encías, aflojamiento de los dientes, va a producir una debilidad general y descalcificación de los huesos y dientes. Entonces es importante que se consuma la vitamina C. ¿No? Aquí estamos viendo esto, lo que produce, ¿no? Las encías sangrantes que estamos viendo aquí, hemorragias que pueden verse como pequeños puntos rojos a nivel de la piel, ¿no? Estas son pequeñas, hemorragias. Entonces aquí estamos viendo, no estamos viendo que puede existir dolores a nivel de las articulaciones. Podemos encontrar petequias o hematomas en la piel. Si al solo roce se forma un hematoma. Eso se debe a que hay una deficiencia de vitamina C. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Cada una de estas vitaminas y su función. La tiamina o tiamina pirofosfato, vitamina B1, nos ayuda a la descarboxilación oxidativa. Riboflavina a la oxidorreducción, la niacinamida, oxidorreducción, ácido pantetoico, transferencia de grupos acilos. Bueno, ahí ya su fórmula química, ¿no? Para que los vayan revisando. Aquí. Eso es lo que ustedes deben recordar, ¿no? ¿Qué nos produce si es que no tenemos estas vitaminas? Vitamina B1. Una deficiencia de la vitamina B1 produce el beriberi, puede producir polineuropatía, síndrome de Wernicke. Si tenemos una deficiencia de la vitamina B2, dermatitis, keilitis, estomatitis, una deficiencia de la vitamina B3, pelagra, una deficiencia de la vitamina B5, trastornos de crecimiento, hiporexia, dermatitis, debilidad muscular. En caso de pacientes con vitamina B6, una deficiencia, hiporexia, convulsiones, trastornos del crecimiento y neuropatía. En caso de deficiencia de vitamina B12, anemia, trastornos de crecimiento. Y en casos de una deficiencia de vitamina C, si es muy grave, nos produce escorbuto. Si es leve, una atrofia de los músculos, hiporexia, es susceptible a infecciones y trastornos del crecimiento. Entonces, recordar estas deficiencias de todo lo que son estas vitaminas hidrosolubles. Aquí recordemos una vez más la vitamina B6, que es una vitamina muy importante. Recordemos que esta vitamina se elimina el excedente a través de la orina. Esto es importante, ¿no? Cada frasco de 50 ml de solución inyectable como ingrediente activo de ácido ascórbico tiene 7.5 gramos. Entonces, un ml de solución inyectable que nosotros pongamos tendrá 150 ml de ácido ascórbico. Entonces, eso es importante a la hora de que nosotros vayamos haciendo un preparado con un suero vitaminado a nuestros pacientes. Indicaciones terapéuticas, bueno, principalmente la sustitución de la necesidad de vitamina C, ¿no? Puede ser por vía nutricional, principalmente para combatir el estrés oxidativo o el envejecimiento prematuro. Algunas contraindicaciones de consumo excesivo de esta vitamina, ¿no? En pacientes que tienen cálculos renales, esto es importante, ¿no? O que tengan una insuficiencia renal. No, paciente que tenga alteraciones de almacenamiento de hierro, por ejemplo, una talasemia, hemocromatosis o anemia sideroblástica, no deben utilizar lo que son la vitamina C, ¿ya?
El uso durante el embarazo y lactancia no debe exceder los 100 a 150 miligramos de ácido ascórbico durante el embarazo y lactancia. El ácido ascórbico se segrega por la leche materna y traspasa la barrera placentaria. Entonces, por eso mismo no debemos exagerar si sobre todo tenemos una paciente embarazada, porque esta vitamina puede ir hasta el feto. No se debe exceder las dosis diarias en pacientes menores a 12 años de 100 miligramos por kilogramo peso corporal. ¿Cuál es el beneficio terapéutico de esta vitamina? Tiene un efecto antioxidante, rápida cicatrización de heridas, efecto anti-age, fortalece el sistema inmune y es de aplicación segura y sin dolor. Y aquí estamos viendo, ¿no?, la función endotelial, cómo actúa a nivel del endotelio, ¿no? Para producir la oxidación, ¿no?, de lo que son los radicales libres, ¿no? Y va a ayudarnos tanto en el tono vascular, el aumento de la permeabilidad y un aumento del riesgo de vasocoagulación. Entonces, este estrés oxidativo celular se va a producir por medio de una lesión, ¿no?, una lesión que va a ocurrir o una inflamación. Esto va a producir un reclutamiento de lo que son los mastocitos y las células del sistema inmune, y esto produce un estallido respiratorio, por tanto, la liberación de estos radicales libres, y son los ROS y los NOS, ¿no? Entonces, estos son los que van a producir el envejecimiento prematuro, y ahí es donde actúa lo que es la vitamina C, a evitar eso. Hemos visto que existen varios artículos, ¿no?, científicos donde explica cómo es que beneficia el uso de vitamina B y vitamina C en diferentes patologías. Fíjense, en sepsis, cuánto se ha incrementado, cuánto ha ayudado en artritis activa. Han visto que se utiliza post-quimioterapia en casos de diabetes, alcoholismo, artritis inactiva o artritis activa, en neumonía, en artropatía de rodilla. Entonces, fíjense en la cantidad de patologías que nos ayuda la vitamina C. Aquí estamos viendo, ¿no?, el consumo de vitamina C igual en diversas patologías, ya sea en unidad de cuidados intensivos, cuánto lo usan, cuánto utilizan en pacientes con trauma y sepsis, en pacientes con cáncer. Se ha visto que ha ayudado mucho en artritis, osteoporosis, neumonía, pancreatitis, diabetes, en algunos en gastritis, y como pacientes control también lo han utilizado. Entonces, vamos a ver aquí algunas comparaciones, ¿no?, de lo que es el ácido ascórbico luego de la administración oral o intravenosa de la vitamina C, ¿no? Y se ha visto que ayudó mucho eh, lo que es la vitamina C. Y fíjense, ¿no?, las concentraciones, cómo es que funciona. Es rápido de la vitamina C, dense cuenta, ¿no? Entonces rápidamente puede perder sus propiedades, ¿no?, ya sea tanto vía oral o intravenosa. Aquí estamos viendo, ¿no? Intravenosa tiene mejor efecto, han visto cómo sube y luego baja, entonces su tiempo es mucho menor. En cambio, en lo que viene a ser por vía oral, se queda casi plano, no sube tanto. Y hemos visto que existe una evolución de los pacientes que han recibido la vitamina C. Aquí los tenemos, ¿no? Pacientes hospitalizados, pacientes de unidad de cuidados intensivos y pacientes con falla multiorgánica, cómo ha ayudado la vitamina C, omega dosis de vitamina C. Lo mismo aquí, ¿no? Tanto pacientes curados y los pacientes que han permanecido días hospitalizados, hemos visto que les ha ayudado mucho, y así también ha reducido el tiempo de días de hospitalización. Y aquí en pacientes igual quemados, que igual nos ha ayudado mucho la concentración de la vitamina C y el riesgo cardiovascular. Igual se ha visto que nos ayuda mucho en la enfermedad cardiovascular. Aquí igual tenemos en pacientes con quimioterapia, la tolerancia a la quimioterapia ha aumentado con lo que es estas megadosis de vitamina C.
Y bueno, ¿no? Estas megadosis de vitamina C son una estrategia para mantener la juventud. Recordemos que el envejecimiento es un estado multifactorial de degeneración y muerte celular. Dentro de esto vamos a ver, como les decía hace rato, el daño endotelial va a hacer que se produzcan radicales libres. Y se ha visto que estas formas de radicales libres van a oxidar biomoléculas y conducen a una muerte prematura de las células. Entonces va a producir un daño tisular y por tanto esto producirá envejecimiento prematuro. Lo utilizan mucho en belleza, se utiliza mucho la vitamina C en belleza o medicina estética. Aquí tenemos los protocolos sugeridos del manejo de la megadosis. Esto para que ustedes ya vayan viendo diferentes patologías cuánto vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos un mes, ¿no? Tanto en el preoperatorio como postoperatorio. Antes de la cirugía se le puede poner 7.5 gramos a 15 gramos 24 horas antes de la cirugía. Esto va a ayudar a que tolere mejor la cirugía y también de que se recupere mucho más rápido. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paciente hospitalizado, 7.5 gramos cada 48 horas. Y ahí vamos viendo, ¿no? Dependiendo si el estrés, por ejemplo, igual 7.5 gramos, uno por semana se le puede poner. ¿Ya? Después al segundo mes le podemos poner 7.5 gramos, uno quincenal, y luego ya al tercer mes uno mensual, y así vamos aumentando el tiempo y no vamos poniéndolo diario. Entonces ahí están viendo más o menos cada cuánto se debe poner a cada tipo de pacientes, dependiendo de lo que queramos. Ahora, aquí estamos viendo, por ejemplo, la infusión de la vitamina, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿En cuántos minutos? Por ejemplo, ahí se está poniendo, ¿no? Entonces la vitamina C se está poniendo 7.5 gramos, ¿no? 50 ml más 100 ml, podemos ponerlo 150 ml, por ejemplo, de 20 a 30 minutos, ¿no? Entonces así vamos viendo cada uno de estos, cuánto es que queremos poner. Entonces, una megadosis de salud, nos dice, normalmente vienen en estos frasquitos, así, con un envase color ámbar oscuro. ¿Por qué? Porque recordemos que la luz puede inactivar a la vitamina C. Es así que cuando vayamos a hacer la aplicación del suero, es importante cubrir con alguna tela o algún cobertor lo que viene a ser el suero que estamos aplicando y también utilizar las vías de color ámbar que son específicas para aplicación de estas vitaminas. Y tiene que ser a goteo rápido. Aquí tenemos, ¿no?, el procedimiento para administrar vitamina C. Primero, evaluamos al paciente, hacemos una buena historia clínica completa sobre posibles contraindicaciones, evaluamos los niveles de vitamina C, otros parámetros también. Hacemos la preparación del equipo, tenemos que utilizar un suero fisiológico, una solución que sea estéril siempre. Utilizamos las ampollas o estos viales que estamos viendo de vitamina C inyectable. Podemos utilizar un catéter intravenoso o un equipo de infusión. Como les digo, este equipo de infusión es recomendable que compren el que es color ámbar, no los transparentes. Utilizar guantes estériles, antiséptico, torniquete y vendajes. ¿Cómo vamos a preparar la solución? Entonces vamos a calcular la dosis de vitamina C según la prescripción, ¿no? Entonces las dosis van a ir variando de acuerdo a cada paciente, como les había mencionado anteriormente. Pero normalmente es de 10 a 25 gramos, es lo normal que utilizamos, ¿no? Dependiendo de la condición que vamos a tratar, podemos aumentar o disminuir. Entonces mezclamos esta vitamina C con la solución fisiológica en una concentración adecuada y segura, ¿no? Insertamos el catéter intravenoso, podemos utilizar las mariposas para ayudarnos también. Elegimos una vena adecuada, generalmente a nivel del brazo. Aplicamos el antiséptico, insertamos el catéter intravenoso y aseguramos con un vendaje. Administramos el suero, conectamos el equipo de infusión al catéter intravenoso e iniciamos la infusión a una velocidad controlada.
Perdón. Ya. Entonces, en el momento que nosotros vamos a hacer la infusión, normalmente este puede durar entre 30 minutos a 2 horas. Esto va a depender mucho la cantidad de suero que vayamos a poner. Si es un suero pequeño, entonces va a durar 30 minutos. Ahora, si es un suero de 1000, por ejemplo, ya va a tardar un poquito más. Entonces va a depender mucho de la cantidad que pongamos y yo les recomiendo que lo pongan a goteo continuo. Pero también hay que ver la tolerancia del paciente. Algunos pacientes se quejan y sienten una pequeña molestia. Entonces podemos reducir el goteo para este tipo de personas. De ahí que puede tardar hasta 2 horas en la administración de estas vitaminas, ¿no? De este suerito vitaminado. Tenemos que hacer el monitoreo del paciente, observar siempre signos vitales o alguna reacción adversa que podría ocurrir durante la infusión. Siempre preguntar al paciente si tiene algún tipo de malestar. Por último, hacemos la finalización del procedimiento, retiramos el catéter intravenoso una vez completada la infusión y aplicamos la presión en el sitio de inserción. Colocamos el vendaje si es que fuera necesario. El seguimiento debemos evaluar al paciente post procedimiento para asegurarnos que no haya complicaciones. Hablando del plasma rico en plaquetas y la vitamina C, hacemos la preparación de nuestro paciente, hacemos la evaluación y explicación del procedimiento. Es decir, siempre tenemos que explicar a nuestro paciente lo que vamos a realizar. Hacemos la verificación del paciente que haya completado la infusión de vitamina C y se encuentre en buen estado, ¿no? Entonces vamos a hacer la extracción de sangre seleccionando una vena, generalmente del brazo contrario al que vamos a hacer la infusión, y aplicamos antiséptico en la zona elegida. Insertamos la aguja, es decir, cuando hacemos esto, plasma rico en plaquetas y vitamina C. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle la vitamina C, ¿ya? Esperamos un momento y cuando el paciente ya se sienta cómodo, sacamos sangre de la otra manito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta sangre ya va a estar con las vitaminas C. Entonces, lo mismo, ¿no? Sacamos una cantidad de sangre necesaria de 10 a 30 ml. Hacemos el procesado de la sangre y vamos a colocar esta sangre en tubos estériles y lo vamos a poner al centrifugador. El objetivo va a ser que nosotros podamos obtener un plasma rico en plaquetas que tenga la vitamina C. Y una vez que ya hemos hecho ese proceso, vamos a ver que se va a dividir en 3 porciones, lo que es los componentes de la sangre, y solo vamos a sacar la parte que es plasma rico en plaquetas. Entonces lo vamos a sacar con la jeringa y eso es lo que ya se va administrando en lo que viene a ser en diferentes partes del cuerpo donde se desee, ¿no? Puede ser en articulaciones, puede ser a nivel capilar, puede ser a nivel de la piel, entonces nos mejora mucho en diferentes tratamientos o cuidados posterior a un procedimiento que se haya realizado. Hablando del complejo B, recordemos que es un suplemento vitamínico en el tratamiento y prevención de deficiencias de vitamina del complejo, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas vitaminas del complejo en lo que viene a ser tanto en jarabe, gotitas, ampollas inyectables y grajías. Nos sirve para las diferentes enfermedades que les había mencionado. También nos ayuda en dermatología, a evitar dermatitis, eczema, seborrea, a tratar estados de desnutrición. ¿M? Sus indicaciones van desde saturación rápida de vitaminas B. Es importante que cuando la administración sea por vía oral, mucho mejor, ¿no? Para pacientes alcohólicos debilitados y edad avanzada, cuando su dieta es inadecuada, en pacientes que tienen el síndrome de Beriberi o Wernicke, en la enfermedad de Pellagra. Entonces, si se dan cuenta, todas estas enfermedades que están mencionando se deben a una
deficiencia de estas vitaminas B. Entonces, las indicaciones terapéuticas son principalmente para evitar este tipo de enfermedades. Las dosis del complejo va a depender a la causa y presentación del suplemento. Generalmente utilizamos en adultos de 5 a 10 miligramos de vitaminas B1, 2 a 4 miligramos de vitamina B2 y B6, 20 a 40 miligramos de vitaminas B3 y de 3 a 6 miligramos de vitaminas B5 por día. Entonces existe hasta en gotitas que son recomendadas o prescritas tanto para lactantes o niños. Vayamos hablando de lo que nos interesa, el complejo B inyectable. Entonces esto lo vamos a colocar por vía intramuscular. La dosis recomendada de complejo es una ampolla 1 o 2 veces por semana hasta que se mejoren los síntomas. Después de la tercera semana, si es necesario, se puede poner una ampolla más. ¿No? Aquí tenemos todas las vitaminas del complejo B y contraindicaciones, pues pacientes que tienen alguna hipersensibilidad conocida. Reacciones adversas que puede producir erupción cutánea, náuseas, cefalea, vómito o anorexia. Y hablemos por último del cóctel de vida, ¿no? Que es la terapia vitamínica intravenosa. Estas ya son conjugados, ya son infusiones que ya están preparadas directo para que se pueda administrar a los pacientes. Dentro de estas conocemos al cóctel de Myers, ¿no? La fórmula de Mace, donde une lo que es el complejo B, la vitamina C, algunos minerales como magnesio y calcio, y estos van a estar todos mezclados en agua estéril con el mismo suero, ¿no? Entonces, esto se administra por vía intravenosa al paciente. Y aquí les dejo, ¿no? Las cantidades de lo que tiene el cóctel de Mayers, pero recuerden que en cada uno de los países tenemos diferentes empresas farmacéuticas que ya tienen estos cócteles con diferentes nombres y ustedes pueden ir pidiéndolos, así como se pide los viales de lo que viene a ser la vitamina C. También se pueden pedir estos preparados ya con todas las vitaminas según requerimiento del mismo médico. Y de esta manera solo sería la administración al paciente con el suero, las cantidades recomendadas, ¿no? Todas estas vitaminas nos van a ayudar mucho al aumento de niveles de energía, ansiedad, estrés, eliminación de toxinas del cuerpo, entre otras. Dentro de los efectos secundarios, las personas con afecciones cardíacas o hipertensión, como les decía, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque puede producir una sobrecarga de líquidos, ¿no? Y incluso en pacientes que pueden tener alteración en los riñones, por ejemplo, dificulta mucho la eliminación por estos y también en cerebro y corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. No se tienen muchas interacciones farmacológicas, por lo que no hay mucho problema con la administración de las vitaminas B. El magnesio sí puede interactuar con lo que son los antihipertensivos, lo que puede dar una presión arterial baja. Entonces hay que tener cuidado de no dar magnesio a pacientes que tienen hipertensión, sobre todo si su presión arterial es muy baja, ¿no? Algunas recomendaciones: se aconseja el uso de terapia vitamínica por vía intravenosa en personas sanas, ya que ninguno de los efectos sobre su salud que se atribuyen se ha confirmado. La seguridad de las infusiones de las vitaminas por vía intravenosa no está muy clara, pero se ha visto y diferentes estudios han evidenciado que existe eh, o sea, una clara evidencia de que sí están ayudando a estos pacientes, pero requiere mucho la experticia del mismo médico para poder dar las cantidades necesarias a cada paciente. Las mujeres embarazadas y lactantes y personas con enfermedad renal, hipertensión arterial o una afectación cardíaca deben evitar el cóctel de Myers, ¿ya? Y las personas que no presentan una carencia de vitaminas o minerales los que tomen ciertos medicamentos deben hablar con su médico antes de usar un cóctel de Myers, otro tipo de terapia de dosis elevadas de las vitaminas por vía intravenosa. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero haya sido provechoso el curso. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelos conocer por el chat.
Bueno, veo que no hay preguntas, espero se haya comprendido. Recuerden que el material y las diapositivas y material extra lo pueden solicitar a los números que se encuentran en el chat. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.